Y la Biblia enseña que Samuel vivía en los días de Saúl. Samuel, un profeta de Dios, un siervo del Señor, juez sobre Israel, dirigía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había pedido un rey. Jehová no quería esto, pero el pueblo pedía un rey como todas las naciones. Así que el Señor, pidiendo lo que el pueblo clamaba, lo que el pueblo pedía, escuchando esto, Él les dice a Samuel, al profeta: ve Samuel, y toma una redoma de aceite, y ungirás a Saúl, hijo de Cis. Yo le he provisto para que sea rey sobre Israel. Dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 10, verso 1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es sorprendente ver esta historia, porque todos conocemos la vida de Saúl, ¿verdad? Todos conocemos, según las Escrituras, cómo Saúl gobernó en el tiempo de Samuel con los hijos de Israel. Cuando yo estaba leyendo este pasaje bíblico, me di cuenta de algo sorprendente, porque ya el Señor sabía que Saúl iba a gobernar Israel, pero no lo iba a gobernar de una forma agradable ante los ojos de Dios. Así que lo primero que hizo Dios, después de ungirlo, dice la Escritura, le cambió el corazón. No solamente le cambió el corazón, sino, dice la Escritura, que se encontró con una compañía de profetas. Y es sorprendente porque tú te das cuenta a través de la Escritura en 1 Samuel capítulo 10 que se le aparece como se le había dicho Samuel. Samuel le dice: vas a encontrar a una compañía de los profetas que vienen descendiendo, profetizarás con ellos. Y sorprendentemente Saúl empieza a profetizar. ¿Qué hizo Saúl? Profetizaba, porque estaba con una compañía de profetas a su nombre. Eso me enseña a mí en la Escritura que Saúl era un profeta. No solamente era un rey, era un profeta, porque profetizaba. Siempre lo profético será atacado, siempre los profetas serán perseguidos. Los verdaderos profetas que han sido llamados por Dios desde el vientre de su madre, a su nombre. Es increíble ver cómo el enemigo persigue a los profetas, les trata de destruir la vida desde el día cero, desde que fueron concebidos en el vientre de su madre. Por eso que usted ve siempre a un Saúl, después de ser desechado por Dios, dice que el espíritu se apartó de Saúl. ¿Y qué venía a él a atormentar? ¿Venía el espíritu de Dios o venían los espíritus demoníacos a atormentar? Los espíritus demoníacos. Pero ¿por qué atacan mucho los espíritus demoníacos a un rey? Si era simplemente un rey que iba a gobernar sobre una nación. Usted se da cuenta aquí que Saúl, antes de esto, profetizaba. Saúl profetizaba. Saúl tenía poder en su boca y tenía toda la autoridad porque había sido investido como príncipe sobre Israel. Sabemos que el único que reina sobre Israel es Jehová de los ejércitos. Amén. Él es el rey de Israel y Él es el rey del universo. Él es el rey de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único que puede gobernar dentro de nosotros. Él es el único que puede tener la capacidad de hacer su voluntad en la nuestra, si se lo permitimos. Por eso es necesario que cada día nosotros busquemos el rostro y la presencia de Dios para que nuestro corazón pueda ser conforme al corazón de Dios.
para que nuestro corazón sea mudado, sea cambiado, porque por algo nos lastimamos, por algo nos herimos. Hay palabras que las personas nos ofenden, nos hieren con sus palabras, con sus ofensas. Hay personas allá afuera que nos maldicen. Por eso la Escritura dice tan claramente que sobre toda cosa guardada, guardemos ¿qué? Porque de Él mana la vida, a su nombre. Es importante esto, quiero que entiendas, porque Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de él y vinieron demonios a perturbarlo, a atormentarlo. Pero si usted se da cuenta, había algo poderoso en Saúl. Saúl era un profeta también, porque profetizó con los demás sacerdotes que venían descendiendo del monte. Con una compañía de profetas se reunió. Importa mucho con las personas que nos rodeamos. Importa mucho con las personas que nos relacionamos, tener una amistad con una persona que no habla el mismo lenguaje, no siente lo mismo que sentimos, no piensa lo mismo que pensamos en Cristo Jesús. Importa mucho. ¿Sabe por qué? Porque bien sus palabras y sus pensamientos pueden hacer en nosotros cambios que pueden agradar a Dios como ofenderlo, a su nombre. Dice la palabra de Dios que el Señor le había dicho esto a través del profeta Samuel, y le dice lo siguiente: cuando hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Jehová Dios está contigo. Bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. ¿Cuántos días le dijo el Señor? ¿Cuántos días? 7 días, un número profético, el número de la perfección, el número de Dios. 7, a su nombre. Usted tiene que entender que todo lo que está relacionado en la Biblia con respecto a los números habla de algo profético, porque Dios es un Dios profético. Amén. Él conoce ya el futuro y sabe cómo va a determinar todas estas cosas. Y usted también lo conoce por la palabra, que en Apocalipsis cómo terminará el fin de esta era en el mundo, a su nombre. Para Dios el futuro ya es historia. Es decir, Él conoce todo acerca de nosotros. Él sabe quiénes se han de salvar y quiénes se han de condenar. Él sabe en tu casa quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Pero yo he venido en esta hora como profeta de Dios a decirte que toda tu casa se salvará. Tus hijos, tus hijas, tu esposo y tu esposa serán salvos por la gracia de Cristo Jesús. Mientras te mantengas de rodillas, mientras te mantengas buscando a Dios de corazón, Él va a cuidar a tus hijos, Él va a salvar a tus hijos, Él va a salvar a tu esposa, Él va a salvar a tu esposo. Pero es necesario que te mantengas perseverando. Amén, gloria a Dios. Es necesario que sigas buscando a Dios de corazón. La palabra de Dios dice esto. El profeta le había dado una instrucción, porque el profeta no instruye, el profeta es instruido por Dios, a su nombre. El profeta es guiado por el Espíritu de Dios. Y lo que te dice un profeta, si es la boca de Dios hablando a través de un profeta, déjate guiar, porque es Dios que está hablando a través de un profeta. Y estaba hablando a través de Samuel. Y Samuel le había dado la instrucción de que espere 7 días para que vayan y desciendan a Gilgal, porque iba a haber una guerra contra los filisteos. Se iban a reunir y iban a combatir, iban a luchar. Dice la palabra de Dios que aconteció esto. Dice que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Pero si usted se da cuenta, la instrucción estaba por 7 días, pero Samuel le dice: espera que yo venga a ti. Espera, no hagas nada todavía, para que entonces puedas hacer lo que el Señor quiere que tú hagas, de que tú combatas, de que tú pelees y que vayas a la guerra. Le dice: espera, le daba una señal, ¿verdad? Amén. ¿Qué le daba? Una señal. La señal era ¿cuántos días? 7 días.
después de los 7 días, Samuel tenía que venir a él y dice la Escritura que le dice, y te enseñe todo lo que has de hacer. Ahora, dice la palabra de Dios que esto sucede de esta manera. Cuando usted va a leer en 1 Samuel capítulo 13, avancemos 3 capítulos más adelante, ya Saúl había gobernado 1 año, dice la palabra de Dios. Y dice que Saúl escogió a 3,000 hombres de Israel. 1 Samuel capítulo 13, verso 2, dice, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaaba y de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Saúl estaba convocando para una guerra al pueblo de Israel. Por eso decía, oigan todos los hebreos, para irse a la guerra contra los filisteos. Dice, todo Israel oyó que decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Todo lo que estaba profetizado por Samuel se estaba cumpliendo. Ahora, lo más sorprendente no es esto. Si seguimos leyendo, en el versículo 5 dice que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Quiere decir que todo el pueblo se atemorizó al ver la cantidad de filisteos que había. Mira lo que dice, si seguimos leyendo, dice la palabra de Dios, y algunos de los hebreos del versículo 7 de 1 Samuel 13 pasaron al Jordán de la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Tenía temor. ¿Qué tenía? ¿Por qué? Porque eran numerosos. No importa qué tan numerosos sean nuestros enemigos, no importa sea la guerra que se haya levantado en nuestra vida, no importa el conflicto o el problema que estés atravesando. Quizás puede que estés atravesando ahora mismo muchos problemas, muchos conflictos. Quizás puedes tener problemas en casa, puedes tener problemas en el trabajo, puedes tener problemas incluso con la gente de a pie, en la calle. Mire, puedes tener muchos enemigos, pero de todos esos enemigos que se te enfrenten para hacerte la guerra, tú saldrás victorioso. Porque tú has sido llamado a tener victoria en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Saúl le dice, esperemos los 7 días que nos ha dicho Samuel. ¿Cuántos días le dijo que esperará? 7 días. Esto es clave, porque en 7 días, aleluya, en 7 días, voy a soltar palabra profética, en 7 días vas a ver una respuesta de Dios para tu vida. Lo que has estado clamando, lo que has estado pidiendo, yo suelto palabra en esta hora, que vas a verlo realizado, lo vas a ver cumplido. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que decir esa palabra es para mí. Yo lo creo, yo arrebato esa palabra. En 7 días, viene el número 7 a mí a cada momento, vas a ver una respuesta de Dios para ti. Yo no sé por lo que has estado clamando, pidiendo en estos días. Yo no sé por lo que has estado padeciendo, sufriendo. Pero déjame decirte que en 7 días el dolor va a desaparecer. La tristeza se va a ir. La preocupación se va a ir. La angustia se va a ir. Porque la palabra que ha salido de mi boca es la palabra del Espíritu de Dios que ha venido para ti, a tu encuentro, para enterarte, para cambiar tu condición, para cambiar ese estado en el que te encuentras. Y ya no te lamentarás más, ya no sufrirás más, ya no estarás ya en llanto, ya no estarás derramando lágrimas. Ahora
te vas a gozar en la presencia de Dios, porque en los 7 días te vas a gozar, te vas a deleitar en la presencia de Jehová tu Dios. A su nombre, a su nombre, a su grandioso nombre. Alaba lo que Él está vivo. Siento que me está dando ganas de predicar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Predica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigue. Sigo igual. 7 días esperó Samuel. 7 días. Tome en cuenta hoy, domingo, al otro domingo. Este domingo no he visto testimonio. Yo a veces cuando estoy en la calle, porque a veces en la mañana salgo a trabajar temprano, los estoy siguiendo en la radio, los estoy escuchando. Y veo que están dando testimonio una hermana y otra. Yo me gozo cuando dan testimonio porque aumenta mi fe también, hermanos. Todo testimonio es para edificar y te llena de fe. Amén. Gloria a Dios. Pues en 7 días vas a dar testimonio de la grandeza de tu Dios. Darás testimonio. Te hago responsable de lo que te estoy hablando. Dice la Escritura en 1 Samuel 13, en el versículo 9. Vamos a leerlo desde el 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Mira lo que estaba pasando. Aunque no veían nada en 7 días, eran las 6 de la mañana y nada. Eran las 10 de la mañana y nada. Eran las 12 del mediodía y no pasaba nada. Samuel no venía. Pasaba la hora, eran las 3 de la tarde y todavía Samuel no llegaba. Imagínense, el pueblo estaba atemorizado, el pueblo no sabía lo que iba a hacer, porque sin duda alguna los profetas, los sacerdotes en los tiempos de Saúl, en los tiempos antiguos donde estaba Samuel, todos los sacerdotes, los levitas, los que llevaban el arca del pacto, estaban en la guerra. ¿O no es así, pastor? Es así. Es sorprendente porque a veces yo digo, qué locura tan grande es esta, digo yo. Porque los sacerdotes están en un monte y el pueblo de Israel en campos de batalla. Yo decía, Dios sin duda alguna es extraordinariamente sorprendente. ¿Por qué? Porque nadie te envía a la guerra sin tener arma. Y los sacerdotes no tenían armas. Los sacerdotes no luchaban. Los sacerdotes físicamente, terrenalmente no peleaban. A su nombre. Eso me enseña algo a mí, que los sacerdotes en el mundo natural no peleaban con espadas, pero en el mundo espiritual sí tenían espadas. En el mundo espiritual guerreaban, y no guerreaban contra personas naturales, carnales. En el mundo espiritual guerreaban contra espíritus demoníacos, contra demonios, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla. Ay, no me está entendiendo usted. Lo que estoy diciéndote en esta hora es que has sido llamado a ser rey y sacerdote, y como rey y sacerdote debes de tomar toda la autoridad de Dios y debes empezar a clamar, debes de seguir peleando, debes de seguir guerreando, debes de seguir intercediendo. Aunque no veas nada, sigue intercediendo. Aunque no veas nada, sigue peleando. Aunque no veas nada, sigue clamando. Porque se ha desatado una guerra. Y esa guerra, cuando se desata, es para que en el mundo espiritual tú te mantengas activo. En el mundo espiritual, cuando nosotros doblamos la oración, cuando nos entregamos, nos consagramos al Señor en oración, en ayuno, ¿sabe lo que suceda? Que Dios nos va preparando, Dios nos va capacitando, nos da armas espirituales para hacerle frente a Satanás y sus demonios que buscan la manera, buscan la forma de destruirnos, buscan la manera de sacarnos del plan divino de Dios, buscan hacernos la vida imposible. Por eso se levanta la guerra, por eso tú tienes lucha con el esposo a veces, por eso tienes lucha con la esposa
esposa, por eso tienes lucha con los hijos, por eso tienes batalla. Pero recuerda, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus demoníacos. La lucha no es con ellos. Cuando tú veas que están hablando cosas que no están agradando a Dios, tú clama de muy el fondo de tu corazón. Clama, pide al Señor. En el nombre de Jesús cancelo, reprendo toda obra, toda malicia del diablo. Sus palabras no me van a dañar. Diablo, te equivocaste. Diablo, tú no me vas a herir más. Diablo, tú no me vas a lastimar más. Yo me voy a armar del Espíritu Santo y voy a empezar a clamar y voy a empezar a pedir. Hermano, cuando usted hace eso en el mundo espiritual, las tinieblas retroceden. Porque la batalla no es tuya, es del Señor. Y el Señor envía a sus ángeles a pelear por ti, a su nombre. Ellos estaban en la guerra, los sacerdotes estaban en la guerra, pero estaban para clamar, estaban para interceder, porque había dos tipos de guerra. Hay dos tipos de guerra: la guerra natural y la guerra espiritual. En la guerra natural los israelitas peleaban con los filisteos, pero en la guerra espiritual los sacerdotes de Jehová y el profeta estaban allí intercediendo, estaban clamando, estaban pidiendo. Por eso yo me gozo cuando hay ayuno, yo me deleito cuando hay ayuno, cuando hay vigilia. ¿Por qué? Porque se clama, porque se ora, porque se intercede, porque cuando el pueblo está unido hay victoria, pero cuando el pueblo está desunido hay todo tipo de aflicciones. Es necesario que el pueblo esté unido. Es necesario que la iglesia esté unida para que entonces pueda haber la provisión del Señor, la protección del Señor, la bendición del Señor. Porque si el pueblo está dividido, entonces vamos a fracasar como iglesia del Señor. La palabra de Dios dice que esperaron los 7 días, pero el pueblo se iba. ¿Qué hacía el pueblo? Se iba, desertaba, tenían temor, tenían miedo. No dejes que el temor y el miedo hagan que desertes, hagan que te apartes. No dejes que Satanás venga y te susurre el oído y te diga: las cosas de Dios no son para ti, aléjate mejor. Cada vez estás en lío, cada vez estás en problema. Mira, cada vez que te acercas a la presencia de ese Dios que clamas, de ese Dios que lloras, que oras, cada vez los problemas son más. Aléjate, apártate ya. Mejor estabas así, mejor estabas como estabas antes. La voz del diablo hablándote, susurrándote a la mente, susurrándote. Lo que tú tienes que hacer en el momento es reprender esos pensamientos, porque el diablo no tiene parte contigo. No dejes que el temor y el miedo te alejen de la presencia de Dios. No dejes que el temor, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad del que pasará mañana te saquen de la congregación. Porque son cosas que vas a tener que ser probado por el Señor. Todo el Señor lo permite porque está dentro de su voluntad. Pero pregúnteme, ¿por qué lo permite? Pregúnteme, ¿por qué lo permite? Porque está formando a Jesús dentro de ti. Porque está haciendo el carácter de Jesús en ti. Dice la palabra, voy avanzando rápidamente porque esto es muy amplio. Dice la palabra del Señor que dice que en el versículo 9, entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Mire, Saúl estaba bien como rey y profetizaba, y gloria a Dios, porque tenía ese don profético de profetizar. Pero si Dios no nos ha llamado a hacer algo que no quiere que hagamos, no lo hagamos. Amén. Nadie puede ocupar una tarea, un rol o una asignación que Dios no nos ha llamado a tenerla. Amén. Saúl empieza a hacer el sacrificio. Como no veía a Samuel que llegaba, hizo él el sacrificio. Como rey creía que estaba en toda
la autoridad de hacerlo, pero hay cosas que los reyes no podían hacer y solamente eran indicaciones por el Señor a los profetas y a los sacerdotes, a los levitas hacer. Y aquí Saúl se mete en un área que no debía meterse. Se empieza a actuar impulsivamente y hacer algo que Dios no lo llamó a hacer. Usted ha leído del rey Usías también, que también hizo cosas que no tenía que hacer. ¿Y cómo le fue después? Por hacer algo que no tenía que hacer, se fue secando y su vida se le fue apagando. Así hay muchas personas en el Señor que hacen cosas que Dios no los ha llamado a hacer y terminan apagándose, terminan secándose. Hay ministerios que han sido llamados a ser profetas, otros a ser evangelistas, pero el evangelista quiere ser pastor, o el profeta quiere ser un pastor, o el pastor quiere ser apóstol, y Dios no lo ha llamado a ese ministerio. ¿Qué es lo que pasa con esos ministerios? Terminan secándose, apagándose. Y es algo de lo que yo también incluso a veces lucho, porque digo, Señor, tú me llamaste a esto o a aquello. ¿A qué fue que me llamaste? Y le pregunto al Señor, y la voz del Espíritu Santo viene y me dice, esto harás, obra aquí, obra allá. Pero puedo entender por el Espíritu Santo que he sido llamado como evangelista a las naciones, pero también a sembrar iglesias, a abrir iglesias y dejar pastores que pastoreen para luego nosotros venir por ellas y alimentarnos con la palabra de Dios. Era un ministerio muy parecido al que quizás muchos hombres de Dios en la antigüedad fueron levantados, como Gille Ávila, que levantaba iglesias por diferentes lugares y él no pastoreaba, él evangelizaba. Y así puede ver modelos de hombres y de mujeres que tienen ministerios el día de hoy que son funcionales, pero porque Dios los dirigió. Cuando Dios te dirige, Dios se encargará de confirmar tu ministerio. Amén. No podemos hacer algo que el Señor nos ha llamado, al igual que el ministerio de la intercesión. Intercesores son otra cosa y nosotros no nos podemos meter al área intercesora. ¿Por qué? Porque el intercesor intercede día y noche y está de lleno en eso nada más. ¿Se entiende? Porque ha sido llamado por Dios. Pero hay evangelistas, hay profetas, hay pastores que se meten a la intercesión y terminan secándose, apagándose, terminan enfermos y algunos hasta muertos. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó a ese ministerio, a su nombre. Tienes que entender que el Señor quiere que tú analices y medites cada uno de tus caminos, que reflexiones, que te hagas un análisis de ti misma, de ti mismo, para saber cuál es tu llamado, cuál es tu condición delante de Dios. Saúl empieza a ofrecer sacrificios y holocaustos y ofrendas de paz al Señor, pero Dios no lo había llamado a eso. Dile que está a tu lado, Dios no lo ha llamado a eso. Dios no había llamado a Saúl a hacerle eso, pero él impulsivamente, como veía que Samuel no llegaba, dice la palabra de Dios, que lo hace. Y miren lo que sucede más adelante. Dice la Escritura en el versículo 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Llega Samuel. Dice en el versículo 10, voy avanzando muy rápido. En el versículo 10 dice, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces en el versículo 11 dice, Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. ¿Qué hizo Saúl? Ofreció holocausto. Hizo el sacrificio antes de que el profeta lo hiciera. El profeta estaba encargado de hacer eso, no él. Era Samuel el indicado de hacer eso, pero él hizo algo que no debió hacer. Y desde allí, ¿sabe lo que pasó? Que el Señor le dice, tu reino no durará mucho tiempo. Si sigue leyendo en el versículo 13, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Samuel? Entonces,
locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El Señor había confirmado su reino, pero no lo hizo así, porque se adelantó, porque actuó intempestivamente, locamente actuó. Y es allí donde quiero hablar acerca de lo que es el impulso, el deseo de hacer algo, que a veces no somos llamados a hacerlo. Cuando nosotros actuamos por impulso, actuamos sin pensar, actuamos locamente, como dice aquí Samuel a Saúl. Saúl estaba actuando locamente. ¿Por qué? Porque veía que el pueblo se le iba y estaba solo. Creía que iba a morir, creía que no había esperanza, creía que iba a perder la batalla a su nombre, creía que iba a perder la guerra. Pero Samuel no llegaba. Entonces él dice: voy a hacer este holocausto y voy a ofrecer yo el sacrificio al Señor. ¿Y qué sucede después? Dice la palabra de Dios que él empieza a invocar al Señor. Samuel llega y lo ve que había hecho este sacrificio. Dios estaba probando a Saúl, y en la primera prueba, ¿qué es lo que hizo? Actuó sin pensar. Es un peligro actuar sin pensar. Como nosotros somos creyentes, debemos de pensar bien antes de hablar algo a su nombre. Debemos de reflexionar y de tener claras nuestras ideas antes de hacer algo, porque nos pueden llevar al éxito o al fracaso. Hay muchas personas, cristianos en todo el mundo, que hacen esto. Actúan en impulso, actúan por actuar, no meditan, no reflexionan, dicen algo en su mente y lo hablan inmediatamente. Y no reflexionan, no se ponen a pensar que esa loca idea o esa forma de pensar los va a llevar al fracaso. Como hay muchos hombres y hay muchas mujeres que hacen esto en todo el mundo, que no conocen al Señor. Pero si nosotros estamos en Cristo, tenemos que pensar con diligencia. Tenemos que actuar con diligencia. Una persona impulsiva se deja llevar por sus pensamientos y no se comporta de forma moderada. Y eso es lo que sucede en el pueblo, Pastor Luis, que hay mucho pueblo que habla impulsivamente, suelta la lengua rápidamente cuando ve caer a su hermano, o cuando ve que está pasando una prueba y está diciendo: ¿no estará en pecado? ¿Por qué le pasan tantas cosas? Ya ves, eso yo te dije. Y las hermanas y los hermanos empiezan a hablar: yo te dije que iba a caer, yo te dije que le iba a pasar esto. Y ahí están hablando, sacando conclusiones que no son nada ciertas. Y ese es el problema del por qué muchos aún tienen bendiciones estancadas de Dios en el cielo, porque están hablando ligeramente, porque no se cuidan en sus palabras, porque hablan impulsivamente y porque hacen las cosas impulsivamente. A su nombre. Se fueron los amén. Nadie quiere la válida. A su nombre. Voy entrando más duro yo todavía. Yo estoy haciendo la plataforma de lo que voy a hablarles. Pero el Espíritu de Dios me daba esta palabra porque había otra palabra y estaba luchando. Como nunca he tenido una lucha para traer un tema. Cuando tengo la rema de parte de Dios, tengo que dejarme guiar por Él. La palabra de Dios dice, vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 14. Voy a avanzar rápido. En el versículo 27, miren lo que dice la palabra. Marcos capítulo 14, versículo 27. Entonces Jesús le dijo:
todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Qué dice el versículo 28? Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 29. Marcos 14, 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos, ¿qué dice?, se escandalicen, yo no. Marcos capítulo 14, verso 29. Pedro le responde y le dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Versículo 30, ¿qué dice? Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, que dijo en el versículo 31, mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Presta atención en esto. Los discípulos eran enseñados por el Maestro, por el Señor Jesucristo, el mejor profeta, el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor apóstol, Jesús de Nazaret. Tenían enseñanzas en abundancia, y aún Jesús les revelaba los secretos del Padre a ellos. Los misterios del reino se lo enseñaba a los discípulos. A su nombre. No hay nada que usted no pueda saber que el Espíritu de Dios no se lo revele. Si usted le pide al Señor: revélame lo que dice tu palabra, Él te lo revelará. Si los jóvenes que están aquí buscan al Señor de corazón y le piden: revélame tu gloria, muéstrame tu gloria, el Señor le va a revelar la gloria a los jóvenes. Le puede revelar la gloria a sus hijos, a los más pequeños, a los niños. Le puede revelar la gloria a los más ancianos de la iglesia. Se le revela, pero hay que pedir, porque todo aquel que pide recibe. A su nombre. Es necesario que entiendas esto, que el Señor no nos ha llamado a ser impulsivos en nuestras palabras. El Señor no quiere que tú te comprometas en algo que nunca vas a hacer, porque hay mucho pueblo, hay muchos hermanos y aún ministros, pastores, evangelistas, profetas que se comprometen a algo. Iré a tal lugar, iré a tal campaña, iré a tal país, voy a estar ahí, y a la hora de la hora no lo hacen. No lo hacen porque se dejan llevar por el impulso, se dejan llevar por su emoción, por lo que sienten en el momento, y no hablan conforme como Dios quiere que ellos hablen. Algunos se dejan llevar por dinero. Si me dan 2,000 acá, pero allá me está dando 5,000, me voy a de 5,000. Eso lo hacen por avaricia. Y ya tendrán su parte, ya tendrán su recompensa. Esos ministros que cobran por predicar, esos ministros de alabanza, de adoración, que cobran por cantar, tendrán su recompensa. Mas sin embargo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar de lo que pensamos y de lo que hablamos. Tenemos que tener templanza. Los discípulos habían sido enseñados por el Señor, pero todavía les costaba cuidar su lengua. Todavía les costaba el hablar impulsivamente o el hacer impulsivamente. Pedro dijo: ninguno se escandalizará. Yo no me voy a escandalizar, porque Jesús le había dicho que iba a ser tomado por los romanos y por los sacerdotes de ese tiempo, los fariseos. Y Pedro dice: yo no me voy a escandalizar. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Aunque todos se maullan, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y dice que los demás dijeron lo mismo. Hablaron impulsivamente. Porque habló uno y dijeron: todos vamos a decir lo mismo.
porque no sabían lo que estaban hablando. Hay cosas que tú hablas y a veces no sabes de lo que estás hablando en realidad, hasta que te das cuenta y dices, oye, ¿por qué dije eso? Ya solté la boca, ya abrí la boca, ya dije, ya me comprometí y tengo que hacerlo. Hay gente que se compromete con algo para dar, como ya sea una ofrenda, un diezmo, y a veces no lo puede dar, o a veces quiere hacer una ayuda con alguien, con una persona, y no lo da porque simplemente habló impulsivamente y no se dio cuenta de su estado, de su condición, no pensó las cosas bien antes de hablarlas. Hay incluso conversaciones que tú tienes que saber también cuidarte y de no hablar impulsivamente, porque cuando hablas impulsivamente hablas desde la emoción, y si tú estás airado, ¿qué cree que saldrá de esa impulsividad? Palabras de ira. Te ves impulsado por la ira a hablar todo tipo de cosas que pueden dañar, que pueden perjudicar a tu prójimo, pueden perjudicar a tus hijos, a tu familia, pueden perjudicar aún a tus compañeros de trabajo y puedes ofenderlos. Las palabras que nosotros sacamos o declaramos por nuestra boca tienen que ser sí, si es sí, no, si es no. Amén. Pero no podemos estar diciendo sí a todo. Que tu sí sea sí y tu no sea no. El pastor está hablando aquí. El martes a las 10 de la mañana vamos a ir a evangelizar. Y algunos dicen, la mayoría escucho que dice amén, amén, gloria a Dios. Pero a la hora de la hora, cuando llega el momento, 1, 2, 3, está Francisca, está Pancracia, está Rufina y las demás que dijeron que iban a venir, no vinieron. ¿Por qué? Porque hablaron impulsivamente. Es mejor que no prometas y no cumplas a que prometas algo y luego no lo cumplas. Porque Dios no se agrada, dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, no se agrada de lo que tú prometes y no cumples. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Si quieres alabarlo, alábalo. En la palabra está enseñando algo en esta mañana. Dice la Escritura en Santiago capítulo 1 del versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Miren lo que está enseñando Santiago. El apóstol Santiago está enseñando de que nosotros primero escuchemos bien antes de responder o hablar algo. A su nombre. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, es decir, toda mujer también, porque la mujer salió del hombre, sea pronto para oír. Es decir, escucha rápidamente lo que te quieren decir. Escúchalo, estate atento, pero sé tardo para responder o hablar, tardo para airarte, porque hay personas que van a buscar allá afuera sacar y robarte la paz. Es más, saliendo de este culto, usted está recibiendo la enseñanza, y cuando usted salga afuera, usted va a ver que va a ver esas personas que van a querer sacarte palabras de tu boca, y porque de repente te dijeron algo, no te ofendas rápidamente, no te enojes rápidamente, toma las cosas con calma, sé misericordioso, perdona las ofensas a los hombres, como el Padre también a ti te perdona cada ofensa que cometes. A su nombre. ¿Por qué? Porque esto te ayudará a ti crecer espiritualmente. Esto te ayudará a ser una mujer madura en la fe y un hombre maduro en la fe. A su nombre. Necesitas entender que tienes tu oído siempre presto para escuchar, pero nunca respondas rápidamente. Deja que el otro hable, deja que el otro diga lo que tenga que decir, y tú puedes decir,
está ofendiendo o te está diciendo palabras desagradables, lo único que puedes atinar es decirle algo sabio, decirle, ¿ya terminaste? Ok, gracias, me voy. Simple, porque para pelear se necesitan dos. A su nombre. A su nombre. Alaba. Eso es sabio. Eso es ser sabio. Usted no es que huya. No es que huyas tú. Usted es sabio. Usted es prudente. Porque el hijo y la hija de Dios necesita ser prudente en sus palabras, prudente en sus comportamientos. A su nombre. Tienes que ser prudente, no tienes que ser tan impulsivo. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo. Vamos rápidamente a Mateo. La Escritura enseña que en Juan, perdón, vamos al Evangelio de Juan. Eso está en Juan, no está en Mateo. Juan, capítulo 18. Miren lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 18. En el versículo 10, mire lo que dice esta palabra. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y mire lo que Jesús le dice: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En otras traducciones dice de otra manera, y dice la palabra de Dios que aquí Pedro estaba actuando impulsivamente. Tomó una espada y le arrancó la oreja a un siervo que estaba con los sacerdotes. Ese es el peligro que podemos nosotros tener como cristianos, que a veces de repente habrá personas allá afuera que te querrán levantar la mano, incluso lo podrán hacer, te van a levantar la mano, pero tú no puedes actuar como ellos, tú no puedes ser impulsivo como ellos, tú no puedes ser violento como ellos, porque ellos son violentos, mas tú no eres violento en la carne, tú eres un violento en el espíritu. Y si eres un violento en el espíritu, tú sabes que no es ellos que están operando, son demonios. Entonces lo que tú puedes hacer es: reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo, diablo, y el diablo se irá de ellos y verá cómo cambian su estado, su estado físico, hasta su semblante le cambia, porque son demonios influenciándolos a ellos para querer golpearte, para querer herirte, para querer lastimarte. Me pasó una vez, hace como 1 año, 2 años aproximadamente, en el paradero. Yo me paro en la altura de lo que es la vereda, en la calle, en un lado, en el paradero aquí de Soyuz, y ellos tienen una empresa de taxi ahí. Entonces nosotros no nos involucramos tanto para que no piensen que uno les está provocando, porque ellos también pagan por estar en ese espacio. Pero uno se para en la vereda a un costado, ¿no? Entonces vienen de seguridad y me dice: ya te he dicho que te vayas de acá, tú no tienes que por qué estar acá, ¿no ves que aquí hay una empresa de taxi? Yo le digo: sí, pero yo estoy a un costado, yo no estoy al lado de ellos, yo estoy a un lado. Sí, pero yo quiero que te vayas porque si no te voy a meter uno, me dijo así. Yo le digo: no, ten cuidado con quién vas a levantar la mano, yo soy un hijo de Dios. Ya, sí, pero tú te estás ganando uno, ya me dijo. Así me dijo, y estaba levantando su mano. Y cuando yo lo vi, agarré inmediatamente, por la palabra y por el espíritu, sabía que había un demonio dentro. Entonces cuando me estaba levantando la mano y me estaba amenazando, yo dije: en esta hora reprendo toda obra del diablo, te reprendo, diablo, así le dije. Y cuando le dije eso, el tipo bajó la mano inmediatamente, cambió su semblante y sintió, hasta yo percibí que el espíritu se fue, y el temor mío cayó sobre él, y no me dijo nada más. Lo único que fue, lo que le dije al final, le dije: tranquilo, yo voy a moverme a un lado, voy a estar aquí en este lado, voy a pararme de este lado para llevar taxi y no molestarlo. Y el tipo agarró, no me dijo nada. Que Dios te bendiga, yo sé tu trabajo, que Dios te bendiga. Terminé bendiciéndolo y no caí en provocación. Pero si yo hubiese actuado impulsivamente, alábalo si quieres. Si yo hubiese actuado impulsivamente, porque ya me estaba empujando y ya iba a levantar la mano, y íbamos a agarrarnos a golpes. ¿Ve?
Si uno se deja llevar por el impulso y se deja llevar por la emoción en ese momento, es decir, puedes tú sentirte ofendido, te puedes sentir herido, te puedes sentir amenazado o amenazada, te puedes sentir avergonzado o avergonzada, porque las personas que están en el mundo no piensan nada. Ellos no tienen misericordia, no tienen compasión, ellos actúan nada más. Y yo he visto cómo con otros se agarran a golpes y se hacen una guerra entre los paraderos, hasta pistola, balazos se meten. Eso es así. Pero mientras el Espíritu de Cristo viva en ti, tú vas a estar brillando en luz. Tú vas a estar brillando en luz. Tú vas a estar fluyendo en los frutos del Espíritu Santo. Si te mantienes consagrado, si te mantienes consagrada, te mantienes buscando la presencia de Dios, el espíritu de humildad estará en ti, la mansedumbre estará en ti, la templanza estará en ti, el dominio propio estará en ti, y no vas a resbalar, no vas a caer en provocaciones y en tentaciones, porque está el Espíritu de Dios en ti. A su nombre. Usted tiene que cuidarse. Por más que lo hieran, por más que le digan, hasta el ser más amado, el hijo más amado, la hija más amada, puede herirle en cualquier momento, porque Satanás quiere robarte la paz. Te va a querer robar el gozo. Y vas a tener lucha y batalla, pero ámalo. Perdónalo. No dejes que las palabras te hieran sencillamente. A mí me han dicho de todo en la calle. Y han hablado incluso de mí. Eres pastor de qué serás, de ovejas o de cabros, me dicen. Y sabe lo que ha pasado con esa persona que hablaba eso, terminó muriendo. Yo decía, ten cuidado, no hables eso. Yo soy un hombre de Dios, soy pastor, es verdad, pero yo pastoreo ovejas que son no mías, sino del Señor. Y le hablé y le dije, y seguía hablando. Era un hombre adulto, mayor ya, y seguía sembrando cizaña entre las demás personas, porque el diablo es así, hermanos. Que el Señor lo reprenda, amén. Él siempre va a buscar la forma de que tú actúes impulsivamente y que caigas en pecado, para que luego te avergüence delante de Dios y luego te diga, así es, mira, acusando. Te dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que Él nos acusa día y noche. A veces vas a cometer uno que otro error. A veces te va a ser difícil controlar un poco esta lengua que es más mala, digo yo, que esta lengua se jacta, se vanagloria, y esta lengua a veces no quiere cerrarse, esta boca no se quiere cerrar. Pero esa es la lucha que tenemos todos. Todos nosotros tenemos esa lucha, y hay que cuidarnos de lo que hablamos, porque con palabras edificamos, pero con palabras también destruimos. Pero yo he venido a hablar con una iglesia que no va a soltar palabras de destrucción, sino palabras de edificación. Yo he venido a hablar con una iglesia que va a soltar palabras de vida y no de muerte. Yo he venido a hablar con una iglesia que va a declarar bendición y no maldición. Yo he venido a hablar con un hombre y una mujer en esta hora que va a cuidar sus palabras, que va a cuidar sus pensamientos, que va a cuidar su corazón. A su nombre, a su nombre. Si quieres alabarlo, alábalo con tus palmas. Ya estoy terminando. Pedro y los demás eran impulsivos, pero algo pasó en el libro de los Hechos. Algo sucedió en el libro de los Hechos. Algo pasó cuando ellos estaban perseverando unánimes, dice la Escritura, que estaban días y días clamando, días y días orando, días y días ayunando, buscando que Dios les responda y les envíe esa promesa, que cumpla esa promesa. Yo sé que tú estás clamando por una promesa que Dios te ha hecho. Yo sé que tú estás orando, yo sé que tú estás pidiendo a Dios que lo cambie, que lo transforme. Yo sé que tú estás pidiendo que Dios salve, que Dios restaure. Yo sé que tú estás pidiendo unidad dentro de casa. Tú estás pidiendo unidad dentro de la familia. Tú estás pidiendo, estás clamando. Yo sé que tú estás pidiendo, porque el Espíritu de Dios está revelando aquí que hay mujeres que están pidiendo al Señor
Señor, que traiga paz, que traiga unidad entre la familia, entre los hermanos, y tu oración será respondida, tu oración será contestada, aleluya, tu oración se ha escuchado en los cielos. Pero sigue orando, sigue clamando, sigue pidiéndole al Señor. Mire, dice la palabra de Dios que en el libro de los Hechos el Espíritu de Dios vino sobre ellos y ellos no volvieron a ser el mismo. Eso me hace entender algo, que si el Espíritu de Dios está dentro de mí, yo voy a tener la capacidad de perdonar las ofensas de los demás, incluso la de mi propia familia. ¿Cuánto más a la familia que al mundo? ¿Cuánto más? Yo sé que cuesta y la herida a veces está, pero usted tiene que perdonar, aún con el dolor de su alma, de su corazón. Perdone para que sea libre, para que sea desatado sobre usted toda bendición en abundancia. Pero no se deje herir, lastimar fácilmente. Y si hay momentos que usted tiene que apartarse, apártese un tiempo, pero luego nuevamente que el Espíritu de Dios va a ir tratando con usted en su corazón. Pero deje que el Espíritu Santo lo guíe, porque en primera de Timoteo, por eso termino, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El problema dentro de la iglesia en este tiempo es que la iglesia no tiene dominio propio. No tiene dominio propio. No quieren pagar el precio. Quieren todo el tiempo estar comiendo. Quieren todo el tiempo estar bebiendo. Y no hay ningún tipo de sacrificio para el Señor. No oran, no ayunan, no vigilan. Y ese es el problema de las congregaciones hoy. Del por qué las congregaciones no crecen. Del por qué las congregaciones no avanzan. De por qué los ministerios no crecen, no se desarrollan, no son funcionales en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque no saben dominar su carne, no saben dominar sus pensamientos, su boca. Y es necesario que todos nosotros tengamos al Espíritu Santo y le pidamos al Espíritu Santo que ponga en nosotros ese dominio propio, para poder entonces operar bajo el poder del Espíritu Santo. Porque si no tenemos dominio, ¿usted cree que Dios va a revelar cosas? ¿Usted cree que Dios va a manifestar cosas en nosotros? ¿Usted cree que el Espíritu de Dios va a hacer cosas en nosotros cuando no cuidamos de la lengua? De repente el Espíritu Santo te muestra un sueño, o le ha mostrado un sueño a alguien en la iglesia, y el hermano va y se lo cuenta al otro hermano, se le cuenta a la otra hermana, y el hermano: soñé esto del pastor, soñé esto de la pastora. Y miren, actuando intempestivamente, impulsivamente, actuando inmaduramente, hablándoselo, y a toda la congregación lo sabe, menos ella o él, que tenía que entregarle el sueño a esa persona indicada. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Que a veces por impulso queremos contar una revelación, un sueño, cuando primero tenemos que analizarlo y pedirle a Dios: Señor, ¿este sueño es de ti o no es de ti? ¿Proviene de ti o no, mi Dios? Y luego voy a mi pastor y le pregunto: pastor, esto me he soñado, ¿qué le parece a usted? Esto es así. Y el pastor que tiene discernimiento, el pastor sabrá si ese sueño es de Dios o no es de Dios, y usted se lo entregará a quien tenga que entregárselo, pero tiene que cuidarse y tiene que tener dominio propio. Es como que Dios me entrega a mí una profecía y yo le estoy a todo el mundo hablando, menos a la persona que tengo que entregar esa profecía. Dios nunca va a depositar algo valioso, poderoso en nosotros si todavía no tenemos dominio propio, si no tenemos templanza. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que uno de los frutos del Espíritu es la templanza. Y la templanza se relaciona mucho al dominio propio, porque nos cuidamos de lo que en nuestro corazón quiera salir para hablar. Gálatas capítulo 5, en el versículo
23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, pero también dice mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza. ¿Cómo era Jesús? Póngase de pie. ¿Cómo era Jesús? Cuando a Jesús le decían: mi hijo está enfermo, maestro, está enfermo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Por favor, ven, Señor, y pon las manos sobre él, ora para que se sane. Y usted se imagina a Jesús ahí desesperado. Ya, ¿dónde está tu hijo? Ya, tráigame el enfermo, ya, tráigame el paralítico, tráigame aquí, al endemoniado, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. ¿Se imagina usted a Jesús así? Jesús no era de esa manera. Era templado, era cuerdo, sabio, prudente. Así tiene que ser la iglesia, para que pueda haber un derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia necesita ser sabia, la iglesia necesita ser prudente en su palabra, prudente en su comportamiento, prudente en sus decisiones, prudente en sus acciones. Jesús era templado, era manso, pero dice la Escritura que él nada lo afanaba, nada lo inquietaba, nada lo atormentaba, nada lo perturbaba. ¿Por qué? Porque se vivía constantemente buscando a su Padre Celestial que está en los cielos. Si tú sigues buscando la presencia de tu Padre, vas a abundar en paz, vas a abundar en sabiduría, vas a abundar en gozo. Las pruebas, las tormentas, las dificultades vendrán, pero tú te vas a mantener en la calma de Dios, te vas a mantener en la paz de Dios, te vas a mantener ante cualquier adversidad, te vas a mantener en paz, en calma, en gozo, te vas a mantener bajo el río del Espíritu Santo, te vas a mantener bajo el poder del Espíritu Santo, te vas a mantener en los frutos del Espíritu Santo. Pero que nada te inquiete, dile que está a tu lado, que nada te inquiete. Dile: no seas impaciente. No hables ligeramente, hermano, hermana. No digas cosas, no pienses cosas que no tienes que pensar. Siempre Pablo dice en el libro de los Efesios que pensemos en cosas honestas, cosas puras, en cosas que son agradables ante Dios. Veas lo que veas. Porque el día de ayer me pasó algo. Estaba haciendo un servicio y una señora había llegado de Lima para pedirme un servicio por hora, porque había venido de Lima acá a Chincha, porque su marido se desaparecía 2 o 3 días de su casa. Escuche esto, lo voy a contar para testimonio. Amén, gloria a Dios. Y me encuentra a mí: amigo, ¿usted hace servicio de taxi? Sí, le digo, ¿cómo no? Lo que pasa es que quiero que me hagas un servicio por un tiempo y no sé cuánto tiempo demore, pero quiero que tú me hagas el servicio, cuánto me cobre. Le digo, el precio es tanto, ¿le parece? No, sí, me dice, quiero que me lleves a este lugar. Y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Porque a veces uno lleva pasajeros y no sabe con lo que se va a enfrentar, ¿verdad? Uno como 300 veces se entera de muchas cosas y aprende tantas cosas, hermano. Sino que me he enterado que mi marido o mi pareja, porque no estaba casado, viene constantemente a Chincha y dice que se quede en la casa de su mamá, pero aquí vive la ex mujer de él y él tiene un hijo acá. Entonces yo creo que él me está engañando y ha vuelto con esta mujer. Y yo agarro y le digo, Dios mío, Señor, ahora en qué lío me metí. Ya le había dado mi palabra, ya estaba en el carro, ya estaba. Ay, Señor Jesucristo. Entonces yo entendí algo, porque justo le había pedido al Señor en el día de ayer, como al mediodía, le dije, Señor, quiero un taxi por hora, porque cuando me sale por hora estoy en un lugar nada más y no estoy moviéndome de un lugar a otro. Entonces en mi comunión con Dios, el Señor me contestó como a la media hora, a la hora, apareció esa mujer: quiero un taxi por hora. Santo Dios.
El asunto es que la llevo a la mujer, era en Pueblo Nuevo, estábamos buscando la casa porque hay como manzana de la A hasta la Z, teníamos que ver la Z, el lote, en fin. El asunto es que llegamos al punto y yo le digo, este es el lugar donde está indicado. Nos estacionamos y estuvimos ahí esperando. Me empezó a contar que la mujer con la que él estaba anteriormente era cristiana. Escuche esto, era cristiana. Entonces yo agarro y digo, ¿qué es cristiana? Digo yo, sí, su mamá dice que es cristiana, que deje de pensar cosas que no son, que ellos tienen una relación de padre, nada más. Y yo digo, ¿qué? Pero la Biblia no dice eso. Y él ya está con usted. Sí, yo llevo 5 años con él junto ya. Él tiene una vida conmigo allá en Lima, somos enfermeros. Y todo el trabajo lo conocen. ¿Y sabe lo que pasa? Que estamos esperando allí. Y llega la hermana, llega la mujer, la ex mujer de él, y llega con un vestido largo. Y yo digo, ¿ella no será? Y ella mira y sí, es ella. ¿En qué casa está? En tal casa. Ah, entonces esa es la casa. Sí, estamos en buen lugar. Ok, ¿y dónde está él? Parece que ella venía de la iglesia porque estaba con vestido. Entonces esperamos ahí como hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde salió. Y en eso que vamos a ver, cuando quiere seguir escuchando esto es testimonio, ¿eh? Esto no es chiste. A su nombre. Esto es para edificación, hermano. Escuche bien, yo todavía no he terminado. Sucede que agarra y eran las 4:30, 5:10. Me dice, yo voy a tener que tocar la puerta porque había visto la ropa del marido arriba. Estaba la ropa ahí. Esa es su ropa. Yo voy a ir. Yo digo, tranquila, espérese. No, que como es una persona que está en el mundo, señora, cálmese, tome calma. Primero, no podemos apresurarnos rápidamente, tomemos las cosas con calma. No, que yo le voy a hacer un escándalo, que todo va a quedar mal ahorita él. Que señor, cálmese. Pero en medio de esa conversación que estábamos hablando, yo dije, si es cristiana, ¿cómo puede hacer esas cosas sabiendo que tiene una pareja? Digo yo, no creo. Yo digo, ella no está obedeciendo la palabra. Ya estaba cayendo también yo en ese lazo de estar hablando con ella, ¿no? De estas cosas. Con mi lengua estaba hablando y sacando algunas conclusiones yo todavía con ella, a su nombre. Hermano, sí, que Dios me ayude. Pero ¿sabe qué? Después refrené mi lengua y dije, estoy cayendo en conversar con ella en esto. Yo no puedo caer en esto, porque yo soy pastor y ella no lo sabe. Yo soy pastor, pero estoy taxiando, estoy trabajando allí. Y luego me presenté y le dije que era cristiano, que leo la Biblia, y empecé a hablarle. No, y vio que la mujer que llegaba tenía un hijo. Y dijo, pero si a mí me dijo que tenía un hijo grande y veo un niño pequeño. Y se empezó a imaginar más cosas todavía. Entonces, que el asunto es que, hermano, entra, se demora horas, salió como a las 5. Sale el marido, cambiado todo para salir a la calle, me imagino, y agarra y me dice, ahora lo agarro. Y le digo, espérese, voy a dar la vuelta en el carro. No, que voy a bajar, que espérese, voy a dar la vuelta en el carro para que así usted tenga evidencia. ¿Por qué? Porque ella había sacado un préstamo en Lima de 70,000 soles y lo sacó a su nombre y compró esa casa a nombre de él. Lo puso a su nombre de él. O sea que el hombre lo que estaba haciendo era utilizarla. Así hay hombres, hermanos. El hombre que no tiene Cristo es perverso. Y él la estaba utilizando, le sacaba plata a ella. Y ¿sabe Dios qué hará con eso? El asunto es que sale, lo confronta, pero va directamente a ella. Como salía con el niño, dijo, yo no quiero meter a los niños aquí. Yo quiero conversar con ella. Yo le dije, tranquila, respire hondo 3 veces, ahí le estaban hablando de unos pautas, ¿no? Y vaya, fue, conversó. Y sabe que al final lo único que le dijo la mujer es que él tiene una relación de padre conmigo, mas no tiene una relación conmigo en nada. Así fue lo que le dijo. Ella se quedó tranquila, porque para ella eso fue algo normal. Yo digo, pero que viva dentro de su casa, que se duche, que ponga ropa afuera, ya queda el beneficio de la duda, ¿verdad? Pero lo que voy yo es que uno saca conclusiones a veces rápidamente, o a veces uno es ligero en hablar rápidamente y juzgamos a la ligera, criticamos a la ligera, o hablamos mal de la otra persona. Y ese es el problema, que no nos cuidamos.
de lo que pensamos y de lo que hablamos, y aún de la forma como podemos comportarnos. Por eso yo creo que esta palabra al final dice que no era nada de lo que parecía y que solamente tenía una relación como padre de él con ella y nada más. Pero es algo dudoso, digo yo, pero eso no puede ser permitido, digo yo, porque ella es cristiana no sé si me entienden. En una casa estamos ahí, el calor de los hijos, de la madre, ¿me entiende? O sea, puede caer una tentación y puede pasar eso, que en la emoción, en el amor, en la alegría, todo vuelve a estar normal. Pero bueno, la mujer se quedó tranquila, pero ella, antes de todo, me dijo: este hombre a mí me hizo abortar, y yo aborté 3 veces, me dijo. El último me hizo abortar. Yo le empecé a predicar, hermano, también yo le hablé la palabra, yo le dije esto y esto y esto, yo le prediqué antes de que ella lo confrontara. Pero así como él me hizo, yo le voy a hacer a él, dijo. A sus 2 hijos le voy a hacer daño, dijo, porque él mató a mis hijos, dijo. Y empezó a decir: lo mato a él y me mato yo también, me corto el cuello, dijo. Imagínense, yo dije: aquí hay un espíritu, y ahora mismo empiezo a clamar y empiezo a reprender. ¿Y sabe lo que pasa? Que yo le empecé a hablar la palabra, y me dijo: no me hables la palabra que yo no tengo. La palabra corta con todas las planes y los ataques del diablo, hermano. Con la palabra de Dios dice, porque está escrito: yo pagaré, mía la venganza, dice el Señor. Y empecé a decir esto, y empecé a decir la palabra, y decía: ya no quiero, por favor. Entonces la palabra de Dios dice esto, y usted tiene que no dejarse llevar de esta manera. No, es que yo le entregué muchos años de mi vida, saqué un préstamo, la casa no tiene su nombre. Al final me enteré que solamente dio ni el 20%, dio casi nada de dinero, y ahora estamos pagando, y yo estoy endeudada por su culpa. Pero ella estaba hablando cosas para destrucción, para muerte, y estaba queriendo actuar impulsivamente a su nombre. Gloria a Dios. Cuídate del impulso. Nunca haga algo en ira, nunca haga algo en emoción. Si estás feliz, no hagas por emoción las cosas. Si estás triste, deprimido, deprimida, no hagas por emoción las cosas. No lo hagas. Porque así muchos cometieron el error y hoy están en el infierno por tomar malas decisiones. Se mataron, hicieron daño, bebieron veneno, entre muchas otras cosas más. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.